En la batalla del Ilcay se enfrentan los bandos conservadores, liderados por José Joaquín Prieto, que buscaban plasmar un gobierno de carácter autoritario basado en el pasado colonial. Por su parte, estaba el bando liberal, liderado por Ramón Freire, que buscaba plasmar un gobierno con mayores libertades individuales para las personas. Esta batalla se da cerca de la ciudad de Talca. El bando liberal es quien trata fundamentalmente mediante el uso de las armas de fuego derrotar a su rival, lo cual finalmente no sucede. Y es el 17 de abril de 1830 cuando finalmente José Joaquín Prieto inicia fuego en una contienda que dura muchas horas, pero finalmente la cantidad de muertos del ejército liberal fue muy superior a la de su rival y eso determina como consecuencia que Prieto fuera elegido como presidente de la República y gobernara durante los años 1831 a 1841. Durante el periodo conservador gobiernan tres presidentes: José Joaquín Prieto de 1831 a 1841, Manuel Bulnes de 1841 a 1851 y Manuel Montt de 1851 a 1861. Durante el primer gobierno de José Joaquín Prieto ocurren algunos de los siguientes acontecimientos: la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la promulgación de la Constitución de 1833, que sienta las bases del periodo conservador, y la promulgación de las leyes de navegación en el país. Durante el periodo de Manuel Bulnes se funda la Universidad de Chile, también se instaura la ley de régimen interior del Estado y la ley de colonización. Y finalmente durante el gobierno de Manuel Montt se construye el ferrocarril Santiago-Valparaíso, se forma una red telegráfica entre Santiago y Talca, se promulga el Código Civil y se eliminan de manera definitiva los mayorazgos en el país. Diego Portales es considerado el principal constructor del periodo conservador, pues gracias a sus ideales de orden, que implica que se hacía necesario estabilizar institucionalmente a Chile y lograr el despegue en el área económica para obtener el orden interno, su ideal de autoritarismo, que significa darle mayor énfasis al poder ejecutivo hasta que en Chile existiera una clase política capaz de dirigir adecuadamente al país, el rol pedagógico del Estado, donde el Estado tiene la responsabilidad de supervisar y castigar a los ciudadanos, el fin del personalismo, que implica que las instituciones deben trabajar eficazmente independientes de quienes trabajen o quienes no, también la subordinación de las Fuerzas Armadas, lo cual implicó la expulsión de los oficiales del ejército liberal, y también gracias a Portales se logró redactar la Constitución de 1833, la cual sienta las bases del periodo conservador. El redactor de la Constitución de 1833 fue Mariano Egaña, pero realmente fue Diego Portales quien logró plasmar sus ideales conservadores en esta Constitución. Entre sus planteamientos están: el presidente dura 5 años y puede ser reelegido una vez mediante elección indirecta, tiene un carácter centralista y jerárquica, el poder legislativo está concentrado en un Congreso bicameral y en el caso del Ejecutivo el presidente es quien elige los magistrados. La religión oficial de Chile es la religión católica apostólica romana. Hay derecho de patronato, lo cual implica que el presidente está por sobre el poder de la iglesia. Y hay un sufragio censitario. Tienen que ser solteros mayores de 25 y casados mayores de 21, que sepan escribir, leer, que tengan renta y con algún tipo de bien inmueble. Una de las principales preocupaciones en el ámbito económico fue la exportación de las materias primas. En California se dio la fiebre del oro, lo cual impulsó a convertir a Estados Unidos en uno de los principales compradores tanto de trigo como de harina hacia Chile. Australia también se suma a estos países, además de Inglaterra, que fue uno de los principales compradores de metales como el cobre y la plata a Chile. Valparaíso se vuelve en un puerto fundamental para las relaciones económicas de Chile, y en el desarrollo territorial se plantea la idea de la soberanía sobre el territorio nacional, lo cual buscaba expandir el dominio regional que tenía Chile, lo cual finalmente se logra con la llegada de muchos inmigrantes extranjeros, como los alemanes, y eso determina al final la fundación de nuevas ciudades como fue Puerto Montt y Punta Arenas. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana nace de la rivalidad entre los puertos de Valparaíso y el Callao en lo que fue una guerra aduanera. Perú era apoyado por Bolivia, quien gracias a Andrés de Santa Cruz logró estabilidad política.
En 1836 finalmente Chile termina declarándole la guerra a esta confederación. Un año más tarde Portales fue hecho prisionero. Al mando de Manuel Blanco Encalada se dio una expedición chilena que no tuvo éxito. En 1839 se dio la batalla de Yungay. El ejército chileno era comandado por Manuel Bulnes y logró derrotar a sus enemigos, lo cual finalmente determinó que la confederación quedó disuelta y Chile se alza como una de las principales potencias de la costa del Pacífico. Y eso implica que tenga una economía mucho más de mayor calidad a como era previamente. Valparaíso se vuelve uno de los puertos fundamentales para las relaciones económicas de Chile y se restablecen las libertades públicas en el país. En lo que respecta a las realizaciones culturales, estas se dieron fundamentalmente durante el gobierno de Manuel Bulnes. Por ejemplo, la inauguración de la Universidad de Chile en 1843, cuyo primer rector fue Andrés Bello. Además está la Escuela Normal de Preceptores, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Artes y Oficios. Durante el gobierno de José Joaquín Prieto se instauró la Escuela de Medicina, Farmacia y Obstetricia, como respuesta a la necesidad por la instauración de un régimen de enseñanza. Además, se instaura la Universidad de Chile en 1839. Durante el gobierno de Manuel Bulnes se restablece la Escuela Militar y se funda la Escuela Náutica de Valparaíso, que es el origen de la Escuela Naval. Esto surgió como respuesta a la necesidad de la defensa nacional. Además, se construye el ferrocarril Copiapó-Caldera. Durante el gobierno de Manuel Montt se funda la Escuela Normal de Preceptores, se inaugura el ferrocarril Copiapó-Caldera y se construye el ferrocarril Santiago-Valparaíso. En 1840, Andrés Bello comenzó con la tarea de codificar el derecho civil, dado que en Chile aún se seguían usando las leyes de España. En 1855 esta tarea finalizó y en el mismo año el Congreso aprobó esta idea. Se comenzó a aplicar desde 1857 y significa que Chile ya no se rige por las leyes hispanas. Se creó durante el gobierno de Manuel Montt. Luego de la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria en 1860, el Estado se convierte en el principal sostenedor de la educación. Esta ley garantiza una enseñanza primaria gratuita. A partir de 1850, el Estado se dedicó a orientar la institucionalidad de la escuela. Es en 1920 cuando se promulga la Ley de Instrucción Primaria obligatoria, con lo cual se cierra el sistema de gestación y consolidación del sistema de educación primaria en el país. Al comienzo de los gobiernos conservadores, el territorio chileno comprendía desde el valle de Copiapó hasta la cuenca del río Biobío. Durante este periodo de tiempo se buscó extender la soberanía nacional al resto del país. Es así que en 1843 se establece el Fuerte Bulnes para tomar posesión sobre el estrecho de Magallanes. 2 años más tarde se promulga la Ley de Colonización que buscaba atraer inmigrantes europeos hacia Chile. Fundamentalmente llegaron alemanes, gracias a ellos se logró fundar la ciudad de Puerto Montt y de Punta Arenas, quienes alcanzaron un desarrollo relativamente rápido, dado los implementos, los elementos que eran traídos de Europa. En 1856 se desata un conflicto dentro de la Iglesia Católica, ya que un sacristán es despedido. Otros dos sacerdotes se oponen a esta medida y por eso fueron suspendidos de sus funciones. Luego los dos apelan a la Corte Suprema de la Justicia. Durante esa época en Chile existía derecho de patronato, lo cual implica que los gobiernos tienen autoridad sobre el poder de la Iglesia. El arzobispo de Santiago se pone en contra, tiene una postura en contra a esto, mientras que Manuel Montt, que era en ese entonces presidente de Chile, está a favor. De esta forma se crea un conflicto entre la Iglesia y el Estado. Quienes apoyaban a Montt forman el grupo de los nacionales y quienes apoyaban al arzobispo forman el grupo de los ultramontanos. La cuestión del sacristán se resuelve cuando los sacerdotes castigados desisten de su apelación. Como consecuencia se forma el Partido Nacional por quienes apoyaban a Montt y los ultramontanos forman el Partido Conservador. Los liberales forman una alianza electoral con los ultramontanos que se llama Función Liberal Conservadora para poder derrotar a los conservadores liderados por Montt.
El Club de la Reforma se organiza oficialmente en 1849 en Santiago, compuesto por liberales y gente en contra del gobierno de Manuel Bunge. Su objetivo fundamental era lograr la apertura del sistema político chileno y la incorporación de la ciudadanía al proceso de toma de decisiones. Sin embargo, nunca pudo definir un gran plan de acción para la modernización de la política local. El Partido Liberal fue creado por sectores de los pipiolos que eran contrarios al autoritarismo presidencial de los pelucones. Muchas de sus ideas fueron originarias desde Europa, desde Francia particularmente, y ellos buscaban cambiar la configuración de las instituciones nacionales pretendiendo que se asemejaran a lo que proponía el liberalismo francés. La Sociedad de la Igualdad se organizó en 1850 a partir del Club de la Reforma que se fundó un año antes, y reunió a los principales ideológicos del liberalismo radical, para buscar plantear la necesidad de una transformación revolucionaria de la sociedad chilena, la cual daría inicio a una nación de hombres libres e iguales. En 1859 se dio una revolución que tenía como fin terminar con la hegemonía del Partido Conservador y de la República Conservadora. Se generó mucha controversia con respecto a esta idea, lo cual finalmente se llevó a la lucha armada, cuya máxima expresión fue en la ciudad de Copiapó. Además, en el mismo año, ciertos cabecillas revolucionarios le implantaron en la zona araucana a los indígenas de que estaban en contra del gobierno de carácter autoritario. Además, durante 1860 y 1861 había una crisis económica en el país que le causó muchos dolores de cabeza a Manuel Montt, quien era entonces el presidente. También se le criticaba mucho, y hacia las elecciones de 1861 se buscaba un candidato neutral y de transición, el cual fue José Joaquín Pérez, y con su toma de poder se termina el periodo